Bienvenidos de nuevo a otra lección del curso Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Es importante recordarles que este material puede ser muy bien complementado si nosotros vamos haciendo las evaluaciones periódicas que están en cada actividad, en la cual marco al final de cada lección. Esto con el fin de que ustedes puedan reforzar su conocimiento, apropiarse del conocimiento y como un ejercicio práctico en donde lo estén aplicando ustedes y que ustedes mismos puedan ver hasta qué punto han entendido bien y si hay alguna parte o de los temas que no sientan que o que sientan que deban reforzar, pues bueno, retomarlo desde allí y repasarlo. Veamos cómo sigue nuestro esquema de la unidad uno. En la lección pasada nosotros abordamos los fenómenos naturales y los procesos sociales en nuestro contexto, es decir, vimos qué son en primera instancia, cómo influyen en nuestro contexto y por qué es importante estudiar este tipo eh, de fenómenos naturales y de procesos sociales. El día de hoy nos compete estudiar los tipos de eventos. ¿Cuáles son los tipos de eventos y cómo están relacionados con estos fenómenos naturales y procesos sociales? Y vamos a ver los tipos de eventos determinísticos y aleatorios. Esta es la segunda lección de nuestro esquema de la unidad uno. En esta lección, los tipos de eventos vamos a tratar o vamos a ver a grandes rasgos qué son los tipos de eventos determinísticos y aleatorios, los fenómenos naturales y los procesos sociales que se asocian a estos tipos de eventos, es decir, que son determinísticos y aleatorios. ¿Cuál es el concepto de la probabilidad y cómo nos va a servir esta herramienta para la medición de dichos fenómenos? Y vamos a ver cuál es la manera de asignar una probabilidad a un evento. Bueno, dicho lo anterior, pues comencemos. Primero vamos a empezar definiendo qué es un evento determinístico. Un evento determinístico podemos abordar un poquito la palabra determinista y nos puede hacer referencia a algo que ya está previamente determinado. Son eventos cuya ocurrencia o cuya existencia es específica o se puede saber con certeza. Un ejemplo, como podemos apreciar en la imagen, es el día y la noche, el año en el que estamos, en el mes en el que estamos, etcétera. Es decir, nosotros podemos saber con certeza que dentro de 3 horas van a ser las 4 de la tarde y justamente en base a eso nosotros podemos hacer planes, calcular, podemos agendar citas o programarnos ciertas actividades. También podemos saber en qué año estamos. A partir de él podemos hacer cálculos como la duración de una licenciatura, la duración aproximada de la preparatoria, es decir, podemos concluirla en 3 años, porque estamos calculando porque es algo que se sabe. Ajá. El día y la noche, pues pasa lo mismo. Es un evento determinista, ya que nosotros sabemos que si estamos ahora, por poner como ejemplo, a las 12 del día, sabemos que dentro de 8 horas, seguramente, y eso es algo seguro, va a estar oscuro. Ya no va a haber luz del día, ya no va a haber luz del sol, y entonces eso es algo que nosotros podemos asegurar a este tipo de eventos eh, que ocurren son a los que nosotros llamamos determinísticos. Ujú. Y bien, hay otro tipo de eventos cuya ocurrencia no está tan determinada o es esporádica, es decir, es aleatoria. Ajá. ¿Qué quiere decir aleatoria? Que es impredecible. Un ejemplo de esto puede ser
algún sismo o algún tsunami, algún desastre natural. Nosotros no podemos predecir con exactitud qué día y a qué hora va a ocurrir un sismo. Por ejemplo, qué día y a qué hora va a explotar un volcán o va a hacer erupción. Ese tipo de eventos se les conoce como aleatorios por su alto grado de incertidumbre que se encuentra asociada o que se relaciona con su ocurrencia. Es decir, esa incertidumbre que nosotros tenemos, esa incapacidad de predecir o de saber con certeza cuándo van a ocurrir. Un ejemplo, pues bueno, también un buen ejemplo es como se muestra en la imagen los juegos de azar. Son juegos aleatorios, de azar, ¿no? De que no podemos determinar qué número va a salir en la ruleta, qué número vamos a tirar en los dados. Y justamente a ese tipo de eventos les vamos a prestar especial atención, a los eventos aleatorios. Bueno, entonces, nosotros tenemos qué son los fenómenos naturales y procesos sociales determinísticos y aleatorios, y para esto nosotros tenemos que definir un poquito más concretamente qué es determinístico y qué es aleatorio. Determinístico, nosotros podemos definirlo como un hecho o consecuencia de la naturaleza cierta, es decir, nosotros podemos saber que esto es un hecho de la naturaleza, por ejemplo, que nosotros podemos saber específicamente. Un ejemplo de esto podría ser eh, el mar, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en determinadas épocas hay cierto marea alta, ¿no? Entonces, esto determinístico va a ser cuando nosotros tengamos la certeza de que pueda ocurrir esto, lo vamos a catalogar como un fenómeno natural o un proceso social determinístico. Entonces, en contraparte, un fenómeno o un proceso social aleatorio es consecuencia de la naturaleza incierta. Es decir, nosotros no sabemos, a grandes rasgos, determinístico va a ser cuando nosotros sabemos cuándo y cómo va a pasar, y aleatorio cuando no podemos saber con exactitud cómo y cuándo va a pasar. Bueno, de aquí nosotros podemos extraer cuál es la esencia que tienen estos fenómenos aleatorios y no aleatorios, es decir, determinísticos. Bueno, esto se resume o se reduce a un concepto clave en nuestro estudio en la estadística, un concepto clave y fundamental que es la certidumbre y la incertidumbre, ya que la incertidumbre es lo que hace o una característica fundamental de nuestros eventos de tipo aleatorio. Y la certidumbre es la que permea dentro de los eventos deterministas. Ujú. Bueno, entonces es esto, ¿no? Esta es la gran diferencia entre uno y otro tipo de evento, la certidumbre y la incertidumbre de ocurrencia, es decir, de que pueda ocurrir un fenómeno natural o un proceso social. Ahora veamos, en el caso de los eventos determinísticos, un fenómeno natural o un proceso social es determinístico si su observación u ocurrencia puede ser predicha con exactitud, como puede ser el salario mensual de un trabajador cuando este trabajador tiene un sueldo fijo. Nosotros sabemos con exactitud cuánto vamos a ganar o cuánto va a ganar ese trabajador al mes o a la quincena, dependiendo cómo sea su periodicidad de pago, pero nosotros podemos saber, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos y tenemos un sueldo fijo, podemos saber exactamente cuánto vamos a ganar al mes y en base a ello hacer cuentas y disponer con algún dinero y dividirlo en gastos, ¿no? Ese es un evento
determinístico. Otro evento es la hora, ¿no? Nosotros podemos hacer cálculos para hacer diversas actividades en base a la hora porque nosotros sabemos, tenemos el control o la certeza de cuándo va a ser cierta hora en específico que nosotros queramos. En contraste, los eventos aleatorios o un fenómeno natural o proceso social lo vamos a definir como aleatorio si su ocurrencia no puede ser predicha con exactitud. Es eso. Un ejemplo puede ser el número exacto de personas contagiadas de un virus. En esta época, eso es un ejemplo trascendente, ¿no? Ahora con lo de esta pandemia nosotros no podemos saber, mejor dicho, con exactitud cuáles son el número exacto de personas contagiadas. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede determinar, porque no sabemos, porque hay personas asintomáticas, hay N, N factores que nosotros no podemos determinar con exactitud, no podemos decir, hay tantos contagiados. Otro ejemplo es, como ya lo mencionábamos antes, la ocurrencia de un sismo. Podríamos prevenirlo. Las alarmas sísmicas funcionan cuando ya ese temblor ha ocurrido en el epicentro y trata de anticipar unos 10 segundos o estimar cuál va a ser su grado y por eso suenan las alarmas acá. Cuando el epicentro es en Guerrero, suena acá para que uno se pueda preparar. Eso es tratar de estimar, pero no sabemos con exactitud cuándo va a ocurrir un sismo. Un ejemplo de proceso social que se adapta a un evento aleatorio es el flujo de migrantes, es decir, nosotros no sabemos con exactitud cuántas personas vayan a pasar por la frontera norte o la frontera sur el día de hoy y si estas van a ser iguales a las mismas que ayer o van a ser iguales a las mismas que mañana. Es un evento del cual nosotros no tenemos una certeza. Para resumir, los eventos determinísticos están permeados de certidumbre y los eventos aleatorios de incertidumbre. Bueno, esto pone de relieve un aspecto fundamental dentro de nuestro curso, la gestión de la incertidumbre. Esta incertidumbre que está presente en la ocurrencia de un fenómeno natural o un proceso social es una problemática a la que se enfrentan distintos investigadores de las áreas sociales y naturales. Esto porque, bueno, cuando nosotros tenemos la certeza de algún evento, pues tenemos cierto margen de maniobra o cierto margen de control sobre ellos. El problema fundamental ocurre cuando nosotros no sabemos cuándo van a pasar las cosas, cómo van a pasar las cosas y tenemos que gestionar estos riesgos, esta incertidumbre y es por esto que nosotros vamos a centrar este curso en eso, en este tipo de eventos, en los eventos aleatorios, en los eventos de los que no tenemos una noción exacta de ocurrencia. ¿Ok? Entonces, esto hace importante que los estudiosos cuenten con herramientas que les otorguen elementos para poder entender y, de ser posible, que podamos pronosticar, que podamos proyectar un comportamiento de un fenómeno natural o un proceso social. Aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta para qué sirve este tipo de estudios, ¿no? Para qué debemos de gestionar la incertidumbre o cuál es una de las principales funciones de la estadística. Va a ser predecir, controlar los fenómenos naturales y los procesos sociales. De manera que esta estadística se puede definir como la ciencia que hace referente a la recolección, análisis e interpretación de datos, que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. ¿Qué quiere decir explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio? Si los fenómenos de tipo aleatorio no son regulares. Bueno, pues a lo que hace referencia este pequeño fragmento, quiere decir que nosotros dentro de la incertidumbre tratamos de buscar algo de certidumbre.
Es decir, nosotros tratamos de pronosticar para poder prever o acercarnos al comportamiento que va a tomar esta variable, como puede ser un temblor o como puede ser eh, a- algún, algún tipo de fenómeno natural o de proceso social. Bueno, para esto es importante contar con una medida o con herramientas que nos permitan cuantificar, y cuando hablo de cuantificar queremos decir medir en números, ajá, poner cantidades a la oportunidad o posibilidad de ocurrencia de un evento aleatorio. La probabilidad es la herramienta fundamental que nos va a permitir medir la incertidumbre. Eso es el funcionamiento esencial de la probabilidad, la medición de la incertidumbre. Es aquella que asigna a la oportunidad o posibilidad de ocurrencia de un evento aleatorio o un valor numérico que se encuentra entre 0 y 1 o entre 0 y 100 si hablamos en términos porcentuales. ¿Qué querramos decir con esto? Que nosotros vamos a asignar un número entre 0 y 1, es decir, un número decimal, como puede ser 0.20 o 0.30 o 0.90, el cual se va a interpretar en términos porcentuales. Nosotros ya conocemos cómo se interpretan los porcentajes. Si nosotros tenemos 0.35, quiere decir 35%. Y entonces ese va a ser el margen, la probabilidad va a ser el rango de posibles valores que le asigne a qué tan probable es que ocurra algún evento. Ajá. Por ejemplo, nosotros ponemos 0, va a ser no es posible. Y si nosotros ponemos 1, es que es completamente posible. Por ejemplo, de manera gráfica podemos acercarnos un poquito más a cómo funciona esta asignación. Si nosotros tenemos, como ya habíamos dicho anteriormente, 0, esto es igual al 0% de probabilidad de que ocurra algo. Si nosotros en nuestro cálculo, nosotros tenemos como un resultado el 0, quiere decir que no hay probabilidades, casi totalmente seguro que no va a pasar. Por el otro lado, si nosotros nos vamos al otro extremo de la flecha, 1 va a representar el 100%. Cuando nosotros tenemos un cálculo y la probabilidad resulta 1, quiere decir que tenemos una certeza total de que eso va a pasar. Eso en realidad en la práctica es muy poco probable que pase, eh, que nosotros tengamos un resultado como 1, o es muy poco seguro o fiable este resultado. Porque si nosotros tuviéramos la certeza total de ocurrencia de un fenómeno, pues no sería un fenómeno aleatorio. ¿Estamos de acuerdo? Siempre debe haber un pequeño margen de error. Por eso siempre hay como un 99.99% de probabilidad. Muy pocas personas se atreven a dar el 100% de probabilidad de un evento aleatorio. Por esto mismo, porque siempre pueden ocurrir eventos fortuitos. Es más, hasta en los jabones o en los antibacteriales, dice, elimina el 99.99 de las bacterias. ¿Esto cómo lo saben? ¿O cómo pueden determinarlo? A través de un cálculo de probabilidad y dejan ese 0.01% restante por cualquier cosa que pueda ocurrir. Entonces, si nosotros nos situamos en medio de nuestro rango, en donde los límites son 0 y 1, vamos a encontrar como ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos 0.5? Nuestro cálculo de probabilidad nos arroja un 0.5. Bueno, pues eso quiere decir que eso es un 50% de probabilidad. Es decir, puede que ocurra, puede que no. Tiene la misma probabilidad de que ocurra o que no, porque nos encontramos justo a la mitad. ¿Cómo vamos a asignar la probabilidad a un evento aleatorio? Es decir, ¿cómo vamos a realizar este cálculo? Bueno, pues uno de los procedimientos para asignar una probabilidad a un evento aleatorio
consiste en considerar esta probabilidad como la razón o la división entre el número de casos o sucesos favorables que nosotros querramos medir o que nosotros determinemos como favorables y o entre el número total de casos posibles. ¿Ok? Bueno, esta es la manera en la que se calcula un cálculo sencillo de la probabilidad y yo creo que podemos retomarlo o podemos asociarlo mejor a un ejemplo práctico. Aquí tenemos, por ejemplo, la notación general de nuestro cálculo de probabilidad y vamos a explicarlo. Supongamos que tenemos A, en donde A es cualquier evento aleatorio, ¿no? Cualquier evento que nosotros podamos pensar que tiene estas características que tienen los eventos aleatorios. Entonces, esta primera parte de aquí lo que quiere decir es la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que A ocurra va a ser igual a K entre N, en donde K representa el número de eventos favorables, es decir, el número de posibles ocurrencias de A, y N es el número de eventos totales. Esto es en esencia la asignación de probabilidad sencilla o probabilidad clásica. Ajá, el enfoque clásico de la probabilidad. Yo sé que aún no queda totalmente claro para la mayoría. Es por eso que podemos hacer un ejemplo aplicado, ¿no? Supongamos que ahora nuestro evento A es un evento aleatorio y este evento es lanzar una moneda y que salga sol. Ajá, este es un evento aleatorio. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que lanzamos una moneda no podemos saber con certeza qué va a salir. Ujú. Entonces, ese es nuestro evento, lanzar una moneda y que salga sol. Ahora, ¿cómo es el cálculo de la probabilidad? Seguimos teniendo la probabilidad de A, pero la diferencia es que ahora nosotros sabemos que A significa que es lanzar una moneda y que salga sol. Es la probabilidad de que salga sol. Entonces, ¿cuál va a ser la división? K es el número de eventos favorables. Es decir, cuando nosotros lanzamos una moneda, ¿cuántas veces o cuántas oportunidades tenemos de que nos salga sol? Solo una, ¿no? Porque la moneda solamente tiene dos caras. Entonces solamente va a haber un evento de esas dos caras que nos favorezca. Por eso aquí ponemos el 1, es el número de eventos favorables. N lo vamos a sustituir con 2 porque justamente, como dijimos anteriormente, ¿cuántas caras tiene la moneda? ¿Cuántos posibles resultados podemos tener? Bueno, pues 2. Solamente puede salir o águila o sol. Solamente podemos tener dos posibles resultados. Entonces, el número de eventos totales va a ser 2, porque solamente van a ser dos posibles resultados. Entonces, para redefinir esta razón o esta división, es el número de posibles eventos favorables, es decir, o posibles resultados que nos favorezcan, entre el número de posibles resultados totales. Ujú. Bueno, aquí 1 entre 2 nos va a dar 0.5. Aquí nosotros de principio ya tenemos la probabilidad. Si nosotros sabemos leer eh, porcentajes, sabemos que con 0.5 esto va a ser igual a 50%. Si nosotros no estamos muy acercados a ese cálculo o a esa lectura de porcentajes, nosotros, pues bueno, lo único que hay que hacer es multiplicar ese resultado en decimal por 100 y nos va a dar el resultado en términos de porcentaje. ¿Ok? N
Entonces es lo que nosotros llamamos nuestro espacio muestral. Es otra manera de llamar a n, y el espacio muestral nosotros podemos definirlo como el número total de casos o número total de resultados de nuestro evento. Ujú. Si por ejemplo nuestro evento fuera lanzar un dado, ¿cuál sería n? ¿Cuál sería nuestro espacio muestral? Pues bueno, sería 6, porque ¿cuáles son todos los posibles resultados que podemos tener al lanzar un dado? Pues te puede salir uno, te puede salir 2, te puede salir 3, te puede salir 4, te puede salir 5 o te puede salir 6. ¿Ok? Entonces el espacio muestral sería 6, es decir, aquí abajo pondríamos un 6. Ahora, llevemos a la práctica otro ejemplo, eh, como un ejemplo práctico número 2, en donde vamos a tomar un ejemplo de libro. Ahora, nuestro evento nos va a decir es que nosotros queremos que llueva una sola vez en 3 días consecutivos. Y para esto nos da la tabla donde tenemos los 3 días consecutivos y el número de eventos. Aquí tenemos que son 8 eventos. Ujú. Aquí en el primero se ve que llueve los 3 días, entonces este no cumple con nuestras características. Aquí solamente llueve 2 días, no cumple con las características. Este llueve el día 1, no llueve el día 2 y llueve el día 3. No cumple con las características porque nosotros estamos buscando que llueva una sola vez en 3 días consecutivos. El evento 4 no llueve el primer día, llueve el segundo día y llueve el tercer día. Tampoco cumple con nuestras características. El 5 llueve el primer día, no llueve el segundo día y no llueve el tercer día. Aquí tenemos un resultado favorable, el evento 5. El evento 6 no llueve el primer día, llueve el segundo día y no llueve el tercer día. Este es otro evento favorable en donde solamente, o otro evento donde se observa lo que nosotros queremos, que llueva solamente una vez durante los 3 días consecutivos. El evento 7 dice que el primer día no llueve, el segundo no llueve y solo llueve el tercer día. Esto se puede interpretar como otro evento favorable, porque dentro de los 3 días solo llovió uno. Tenemos 3 eventos. Hasta ahora tenemos 3 eventos. Ahora, el evento 8 nos dice que no llueve el primer día, no llueve el segundo día y no llueve el tercer día. Esto no es favorable porque debe llover por lo menos una sola vez en estos 3 días. Entonces ahora tenemos 3 días, 3 eventos favorables en un total de 8 eventos. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro cálculo? Pues bueno, nosotros ya sabemos calcular la probabilidad bajo el enfoque clásico o el enfoque más sencillo de la probabilidad, y es que nosotros tenemos ¿cuántos eventos favorables? 3. ¿Y en total cuántos tenemos? ¿Cuántos eventos tenemos? 8, ¿no? Entonces, la probabilidad de que llueva una sola vez en 3 días consecutivos con estos datos es de 3 entre 8, lo cual nos va a dar 0.375, que al multiplicarlo por 100 vamos a tener que es el 37.5% de probabilidad de que llueva una sola vez en esos 3 días consecutivos.